Entonces, como les decía, no, pues dependiendo de la carrera que estudian, pues va a tener más o menos importancia lo que, bueno, en general varios de los temas que se miran en la clase, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros no, pues, olvidemos el tema de fluidos. Entonces, como lo que se pretende es que ustedes al llegar a la otra clase tengan el conocimiento, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en el desarrollo teórico, ¿verdad? No me voy a enfocar tanto en solución de ejercicios. En el caso de que la evaluación de esto va a ser el jueves, ¿verdad? Va a ser una pruebita rápida. En el caso de que yo ponga un ejercicio, va a ser un cálculo, o sea, sencillo, ¿verdad? No van a ser problemas muy, bueno, nada complicados, ¿verdad? En caso de que ponga ejercicios. ¿Por qué no vamos a, pues en el concepto es en lo que nos vamos a enfocar, ¿verdad? Eh, donde tengo acá, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar. Por lo que de lo que pude preparar, solo preparé las de secciones 12.1 y 12.2 ahorita. Les dije que pues son 5 secciones. Lo mejor sería para nosotros que pudiésemos lograrlas ver todas. Sin embargo, pues no estoy seguro de con qué tanta profundidad, obviamente, se puede ver cada una de las secciones. Entonces vamos a intentar por lo menos eh, que los conceptos que se miren queden claros, pues, y si mañana pues nos toca por lo menos solo mencionar algunas cosas al mero final, pues ni modo, ¿verdad? Pero quiero que progresemos pues de manera clara. Entonces, como les decía, el capítulo 12 es el capítulo de mecánica de fluidos. Valga hacer una, ¿cómo se llama? Una aclaración. Cuando ustedes usualmente piensan en fluido, tal vez solo piensen en lo que es un líquido, ¿verdad? Agua, café, cosas por el estilo, ¿verdad? Pero para términos o en lo que nosotros nos vamos a referir como fluido, es pues técnicamente cualquier cosa o cualquier, pues sí, cosa, ¿verdad? Que fluya. Y eso incluye los gases, ¿verdad? Un gas como el agua, vea un gas como el agua, un gas como, bueno, el agua puede ser un gas, ¿verdad? El vapor de agua, pero un gas como el aire es lo que iba a decir, pues es algo que fluye, ¿verdad? O sea, y esa es la definición que le vamos a dar a fluidos. Entonces, cuando nosotros miremos las definiciones o las cosas que vamos a mencionar posteriormente, pues tengan en cuenta que eso va o se toma en cuenta tanto lo que es fluidos de la forma convencional que ustedes pueden pensar, como el líquido, o gases, ¿verdad? Cualquier tipo de gas. Entonces, eh, la sección comienza pues con el término densidad, ¿verdad? Y el término densidad yo creo que es algo que hemos mencionado en algún momento de la clase, pero no se ha definido formalmente. En general, la densidad es pues simplemente podemos definirla como la cantidad de masa por unidad de volumen, ¿verdad? Así de sencillo. Es cuánta masa hay en un volumen determinado, ¿verdad? Cuánta materia se está acumulando en un volumen. Eso es lo que nos mide la densidad. Y pues el símbolo que se utiliza es esta letra, Rho, es una letra griega, ¿verdad? Y se calcula pues la densidad de un cuerpo o de una sustancia, pues se puede calcular si nosotros logramos medir cuánto es la masa, ¿ok? Cuánto es la masa y cuánto es el volumen. Hacemos la división y cheque. Por lo tanto, obviamente pues las unidades de volumen sería, si arriba es masa, la unidad estándar sería kilogramos. Si abajo es volumen, entonces volumen yo sé que es, vaya, para decir el volumen más simple, ¿verdad? De un cubo, sería ancho, que es longitud, largo, que es longitud, y altura, que es longitud, multiplicados es longitud por longitud por longitud, o sea, metros al cubo. Entonces esa sería la unidad estándar. Obviamente hay otras unidades, ¿verdad? Como lo pueden ser vaya, por ejemplo, cuando ustedes van a comprar leche, no dicen o no compramos la leche en, ¿cómo se llama? Kilogramos por metro cúbico, ¿verdad? Sino que
se compra en litros, ¿verdad? Entonces hay otras unidades que ustedes pueden revisar cuáles son pues los factores de conversión, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, lo importante para nosotros, o por qué me introducen hasta este capítulo con una definición, lo que es la densidad, es porque cuando nosotros estamos trabajando con fluidos, vamos a aplicarles algunos conceptos que ya hemos visto anteriormente, y entre ellos vamos pues, tal vez en algún punto ocupemos el peso o la masa del fluido, pero resulta que es más difícil medir o sea, digamos en un recipiente, si yo tengo un recipiente con un fluido, con agua, es más fácil medir el volumen que su masa, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a aprovechar de esta relación para y que también tiene que ver con la densidad, ¿verdad? Para hacer algunos desarrollos o algunas definiciones, o usar esta definición a nuestro beneficio, ¿verdad? Más adelante. Entonces, aquí les digo, bueno, no sé qué laboratorios recibieron, pero en general, cuando estamos en el periodo presencial, los laboratorios varían de un periodo al otro, ¿verdad? Entonces el primero puede que les toque, usualmente en el primero, uno que se llama propiedad de las sustancias. O en este caso es lo mismo que diga yo, una propiedad intensiva, una propiedad de la materia. Y resulta que la densidad es una propiedad intensiva o propiedad de la sustancia o propiedad de la materia. Los tres son sinónimos, ¿verdad? La pregunta es, ¿a qué me refiero yo con una propiedad intensiva? No extensiva, ¿verdad? Extensiva sería del objeto. Una propiedad intensiva o una propiedad de la sustancia o una propiedad de la materia, como lo dice el nombre, es una propiedad que es del material, es de la sustancia que nosotros es propia de la sustancia que nosotros estamos estudiando. No, no depende de la forma del material, no depende de la cantidad de material. Esa cantidad va a ser la misma siempre y cuando yo esté trabajando con el mismo material. Entonces, la densidad de un objeto o de un material, mejor dicho, no va a cambiar sin importar la forma o cantidad que tengamos del material. Entonces, solo para ejemplificarles, aquí les puse, por decir así, 4 vasos, ¿verdad? Entonces, digamos que estos vasos todos son idénticos, ¿verdad? Y cada uno tiene, pues, un área transversal A. Y digamos que a esos 4 vasos, entonces yo los voy a llenar con el mismo líquido que va a ser agua. Entonces yo lleno el primero lo lleno hasta acá. Y este tiene una altura H1. El segundo lo lleno hasta acá. Y este tiene una altura H2. El tercero lo lleno hasta acá. Va a tener una altura H3. Y el último, digamos que lo dejo hasta el tope, ¿verdad? Lleno todo el vaso con agua. Y a esta altura le vamos a llamar H4. Entonces, por ejemplo, digamos que yo mido la masa del vaso más el agua, ¿verdad? Y a partir de eso yo puedo encontrar cuánto es la masa del agua, ¿verdad? Si yo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues primero mido la masa del vaso, luego mido la masa del vaso con agua. Espérenme, que creo que uno de sus compañeros me había dicho anteriormente que no podía entrar. Entonces quiero revisar. Ahorita me acaba de caer un mensaje.
Bueno, eh, lo que ocuparía yo, pues como les estaba diciendo, para lograr saber cuánto es la masa de agua, entonces eh, mido primero la masa del vaso sin agua, luego mido la masa del vaso con agua y hago la resta y lo que me queda es la masa del agua, ¿verdad? Entonces yo sabría que aquí obviamente hay una cantidad de masa, aquí hay otra cantidad de masa, ¿verdad? Que es mayor, masa del agua 2, que habría una tercera, masa del agua 3, y aquí habría una cuarta masa del agua. Y digamos, yo ya sé cuánto es esta área transversal y puedo medir esta altura, ¿verdad? Entonces yo sé que el volumen de cada uno de estos sería diferente, ¿verdad? Entonces el volumen 1 sería esta área por la altura 1, volumen 2 sería esta área por la altura 2. Ustedes ya se hacen la idea, ¿verdad? Entonces, si se fijan, la masa y el volumen varió dependiendo de eh, varió dependiendo de. Me están consultando siempre sobre la entrada a la clase. Varió dependiendo de la muestra que yo tomé, porque cada uno es más agua, ¿verdad? Entonces, obviamente en cada uno voy a tener un volumen distinto, en cada uno va a haber una cantidad de masa distinta. Entonces, si se fijaron en este caso, cada una de las muestras que yo estudié tienen cantidades distintas. Estas son propiedades del objeto, una propiedad extensiva, depende de cuánta cantidad de agua he hecho yo, la cantidad de volumen, es como ilógico decirlo, pero si echo más agua, obviamente es más volumen, ¿cierto? Si echo más agua, entonces obviamente es más masa. Y eso va a depender. Yo puedo echar poquita agua o mucha agua. Dependiendo de cuánta agua eché yo en el vaso, entonces van a cambiar estas cantidades. Esas son cantidades eh, extensivas. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y calculo la densidad? Entonces yo calculo la densidad del agua acá, MA1 sobre B1, y me da un valor. Ah, bueno, entonces voy a calcular la densidad en el otro. Y sin importar que estos valores son distintos, se fijan que no le puse subíndice, ¿verdad? La densidad va a ser la misma, porque es la densidad del agua. Entonces, esa es la importancia, pues, para nosotros de lo que es. Por eso es importante, ¿verdad? Variables como esta, porque son propias de la sustancia que estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es agua, si yo midiera y hago la división en cada uno de estos 4 vasos, esta densidad, que es la densidad del agua, digamos, agua dulce, me daría a mí, pues, 1000 kilogramos por metro cúbico, sin importar la muestra que tome yo. Es una propiedad específica de, en este caso, el agua, ¿verdad? Entonces ustedes pueden imaginarse cualquier cosa, ¿verdad? Yo tengo un pedazo de hierro que tiene una forma súper rara, irregular, y otro pedazo de hierro que tiene forma cilíndrica, ¿verdad? Ambos, si ambos son del mismo material, ambos van a tener la misma densidad. ¿Ok? Entonces ese es algo importante, algo que tienen que tener en mente, ¿verdad? Y una cantidad que no se suele usar, pero que a veces el libro simplemente nos da datos de esta forma, es lo que se llama gravedad específica, ¿verdad? No importa el significado, simplemente gravedad específica. Gravedad específica sería, pues, la densidad de un objeto dividida entre la densidad del agua dulce, ¿verdad? Entonces, es simplemente, a veces a mí los ejercicios me dicen la gravedad específica de
del objeto es, y me dan un número. Entonces, ¿ese número qué significa? Densidad del objeto entre densidad del agua. Entonces, es como que me estén dando de forma indirecta la densidad del objeto, ¿cierto? Porque la densidad del agua ya está, pues en teoría deberían de saberla, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, ok, ya expliqué qué es densidad, ya sabemos qué es densidad, ya sabemos la importancia de la densidad y ahora vamos a ir a lo que es la presión en un fluido o debido a un fluido. En general, yo lo que como empiezo esto es con el concepto de presión y les digo usualmente en clase, ¿verdad? Lo que hago es agarro mi marcador y les menciono la presión, o sea, la cantidad de fuerza que yo aplico no es exactamente digamos, si yo estoy aplicando una fuerza sobre mi brazo, ¿verdad? Lo que yo siento no es la fuerza. Lo que yo siento es la presión que está haciendo cualquier objeto que está haciendo contacto con mi brazo sobre mi piel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo les digo, en clase yo agarro el marcador y les digo, yo puedo empujar fuerte con este marcador. El marcador está haciendo una presión sobre mi brazo. Pero a mí no me duele, ¿verdad? O sea, el marcador hace una cantidad de presión y no me duele y ni siquiera es, creo yo, imposible a ciertos niveles de fuerza con los cuales empujo que, por ejemplo, que yo me corte la piel, ¿verdad? Me punce la piel con el marcador. Ahora les pregunto yo, si yo aplico, les digo siempre en clase, si yo aplico la misma fuerza que estoy aplicando con el marcador, pero en vez de utilizar un marcador, yo utilizo una jeringa, ¿verdad? Una aguja. Obviamente que me va a doler, ¿verdad? No va a ser lo mismo, el mismo sentimiento que, que el hecho que yo me esté presionando con un marcador. No va a ser lo mismo, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo único que cambió si yo estoy diciendo que estoy aplicando la misma fuerza? Ah, bueno, la punta de la jeringa, ¿verdad? La aguja de la jeringa tiene un área mucho más pequeña, ¿cierto? Entonces la fuerza al hacer contacto con la superficie, por decir así, canaliza sus efectos en una zona más pequeña, ¿cierto? Entonces está por decir así, más concentrado. Y a esa pues, relación entre área y fuerza, que en general es fuerza sobre área, ¿verdad? A esa relación le vamos a decir presión. Entonces nosotros ya vimos que en cuanto más pequeña, ¿ok? En cuanto más pequeña es un área, ¿verdad? En la cual se está aplicando una fuerza, más alta va a ser la presión, ¿verdad? En el caso de la piel, es tanta la presión que puedo aplicar con una aguja que puede punzar en la piel, ¿verdad? Si yo agarro un borrador de pizarra y me lo empujo en la piel, nunca vamos a llegar a los mismos niveles de presión porque está actuando en un área más grande, ¿verdad? Entonces, ya una vez que ya entendimos el concepto, ya vimos por qué existe la relación o más o menos una idea de cuál es la relación entre presión, fuerza y área. Entonces podemos decir que la presión ejercida por un fluido es una fuerza perpendicular, ¿ok? Una fuerza perpendicular al área de efecto, a donde está siendo afectada, ¿verdad? Por unidad de área, ¿verdad? Entonces el mismo concepto de presión, solo que el fluido, nosotros solo vamos a considerar las fuerzas que son perpendiculares, ¿verdad? Al área de efecto. Y en general, la presión, fuerza sobre área, ¿verdad? Fuerza perpendicular sobre área, se mide en newtons sobre metro cuadrado. Y el newton sobre metro cuadrado, en realidad, que es la unidad de presión, nosotros le vamos a llamar, pues, Pascal, ¿verdad? Y se va a abreviar P mayúscula a Pa de Pascal. Un newton sobre un metro cuadrado es igual a un Pascal. Entonces, ok. Yo les he dicho, o bueno, ustedes pueden imaginarse, ya pueden, creo que esto va más adelante. Entonces, el simple hecho de estar sumergido en un fluido, esto no lo voy a explicar ahorita directamente, ¿verdad? Pero va un poquito más abajo, hace que exista más presión sobre mi cuerpo, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes se meten a una piscina o tal vez no a una piscina, simplemente si ustedes van a bucear y empiezan a bucear cada vez más y más y más abajo,
ustedes deberían de empezar a sentir la presión sobre su cuerpo, ¿verdad? Y creo que los oídos son los primeros pues, en sentir este cambio de presión, ¿verdad? Entonces, lo mismo que estamos pensando, o lo mismo que estoy diciendo yo con el agua, ¿ok? Que si yo me meto al agua, el cuerpo va, como el agua está en contacto con mi cuerpo, ¿verdad? Entonces el agua va a ejercer una presión sobre mi cuerpo. Lo mismo pasa con el aire, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en la Tierra y la Tierra tiene su atmósfera y la atmósfera tiene N cantidad de gases en toda la atmósfera. Entonces nosotros estamos, entre comillas, ¿verdad?, sumergidos en todos los gases de la atmósfera. Entonces estos gases también van a ejercer una presión sobre nuestro cuerpo. Y esa presión, pues nosotros le llamamos presión atmosférica. Presión debida al aire presente en la atmósfera, ¿verdad? El libro utiliza P sub A, P minúscula sub A. No me gustó esta, la verdad, no me gustó. ¿Por qué? Porque tal vez se puede confundir con la unidad. Pero otros libros usan P sub 0 para decir cuál es la presión atmosférica. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos. Y a nivel del mar, o sea, en nivel del mar, en una altura igual a 0 a nivel del mar, la presión atmosférica es igual a 101.325 pascales, ¿verdad? O 1.013 por 10 a la 5 pascales, que es lo que usualmente se suele... No la suelen dar así, ¿verdad? Sino que la suelen dar de esta forma. Otra manera otra unidad de presión que podemos utilizar es esta que tenemos acá, que es atmósferas. Y si se fijan, aquí dice que la presión atmosférica a nivel del mar es igual a una atmósfera. Este es el factor de conversión, ¿verdad? Una atmósfera es igual a esto. Y fíjense bien que cuál es el punto de definir esta nueva unidad. Pues simplemente es para que la presión atmosférica sea igual a 1, ¿verdad? Porque aquí se fijan, la presión atmosférica es igual a una atmósfera, ¿verdad? Entonces, para tener una relación, por decir así, es una unidad que me logra a mí comparar. Por ejemplo, si yo tengo un número mayor a una atmósfera, significa que la presión que estoy midiendo es mayor que la presión atmosférica al nivel del mar. Si yo tengo una presión menor que una atmósfera, eso significa que yo tengo una presión menor a la presión atmosférica al nivel del mar. La presión es un escalar y no puede ser negativo, ¿verdad? Siempre la presión tiene que ser, es un número positivo. Ok, ya definimos qué es presión, ya vimos cómo se define la presión, ¿verdad? Ya definimos la presión atmosférica, pero todavía no he definido yo una expresión que me diga a mí cuál es la presión o sea, el ejemplo que yo les di, ¿verdad? Si yo me meto a bucear y yo bajo 10 metros, yo voy a sentir cierta cantidad de presión en mi cuerpo. Si yo bajo otros 10 metros, aquí estoy inventando números, no sé cuántos metros puede uno sumergirse, ¿verdad? Pero si yo bajo otros 10 metros, voy a empezar a sentir más presión sobre mi cuerpo. Otros 10 metros, más presión sobre mi cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo calcular yo la presión que está ejerciendo el fluido? Yo estoy viendo que la presión depende de la altura. De hecho, esta presión que se genera al momento de bucear es algo que no se tiene que tomar, o sea, puede tener efectos dañinos en la salud, ¿verdad? Si uno no toma las medidas necesarias. Y es una de las razones por las cuales bucear a niveles muy profundos, ¿verdad? No es una actividad que cualquiera puede hacer, ¿verdad? Se necesita llevar un entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita vamos a deducir o ver por qué. Vamos a deducir una expresión en la cual yo quede, o sea, mire pues, ok, sí, la presión en un fluido depende de la altura, ok, la presión en un fluido depende de la altura y cómo es si cuando yo estoy más arriba en el fluido o más abajo en el fluido va a ser mayor, ¿verdad? O menor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a imaginar, aquí es un recipiente, ¿verdad? Que tiene una cantidad de fluido, no importa ahorita cuál fluido es. Y nos vamos a imaginar pues un cubo o un volumen acá, ¿verdad?
es imaginario que está constituido por el mismo fluido, ¿verdad? Entonces, lo que estoy estudiando yo acá, ese volumen que yo acabo de dibujar, es simplemente que yo me imagine, estoy estudiando ese volumen del mismo fluido. No sé si me doy a entender. Y lo que este fluido, vamos a decir que tiene una altura de y, es diferencial, ¿verdad? Es un infinitesimal. Esta cara de acá, la de arriba, bueno, le voy a poner aquí nomás, tiene un área A. Entonces, como yo sé, muchachos, que el resto del fluido, ¿ok? Todo el resto del fluido está en contacto con mi volumen imaginario, entonces yo sé que va a aparecer presión por todas las caras de mi fluido, ¿cierto? Va a aparecer. ¿Ok? Van a aparecer presiones en cada uno de los lados, ¿cierto? Pero a la vez, este volumen de fluido que yo acabo de dibujar tiene su propio peso, ¿cierto? Entonces, digamos, a este yo le puedo llamar P, P. A este de aquí le voy a llamar P, P, asumiendo que todos son iguales. Y a este de acá le voy a llamar D, W, ¿verdad? Un diferencial del peso, ¿verdad? O sea, simplemente es porque diferencial porque es una cantidad infinitesimal. ¿Ok? DW. El fluido, muchachos, ese fluido que yo dibujé ahí, yo nunca les he dicho que el fluido se está moviendo, ¿cierto? A todo momento el fluido está estacionario. Yo pongo un fluido en este recipiente y el fluido está estacionario. Por lo tanto, entonces, ese pedazo de fluido que yo estoy estudiando, ¿ok? Tiene que cumplir las leyes de Newton. Y como está en reposo el fluido, eso significa que la sumatoria de fuerzas, vector, ¿verdad?, es igual a cero. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z, asumiendo las tres dimensiones, ¿verdad?, tienen que ser igual a cero. Entonces, por ejemplo, esta presión tiene que ser igual a esta presión. Por eso no se mueve el fluido, ¿cierto? ¿Se fijan? Porque si una fuera mayor que la otra, entonces hay más fuerza de un lado que del otro y el fluido se tendría que estar moviendo. Lo mismo, hay unas fuerzas que no, unas presiones que no dibujé simplemente para no llenar mucho el dibujo, que sería una sobre esta cara, ¿verdad? Que sería a lo profundo, y una en la cara de acá atrás, ¿verdad? Que sería hacia afuera de la pantalla. Esas son las de profundidad en la Z. También el fluido no se está moviendo hacia la izquierda ni hacia la derecha. Entonces esas dos fuerzas, que son las únicas que aparecen en esa dirección, tienen que ser iguales, ¿verdad? Ahora, hay un detalle y vamos a ver el detalle acá. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y, que es la altura, es igual a 0. Entonces yo tengo, vamos a hacer positivo hacia arriba. Y positivo hacia arriba. Entonces yo tengo hacia arriba P. Pero P no es una fuerza, ¿verdad? La fuerza es presión por área, y el área transversal de esta sería A, ¿verdad? Menos el peso, ¿verdad? Entonces un diferencial de peso, digo yo. Menos hacia abajo esta de acá, que otra vez P. Dije yo, primero asumí que todas, absolutamente todas eran iguales, ¿verdad? Por A. Y esto tiene que ser igual a 0. Si esto fuese cierto, muchachos, si esto fuese cierto, este y este son el mismo, ¿verdad? Entonces, si esto fuese cierto, yo llegaría a esto.
que la cantidad de peso que yo tengo es igual a cero. Cosa que no es cierto, ¿verdad? El volumen que yo estoy estudiando tiene un peso. El peso existe. Eso no es igual a cierto. Entonces nos lleva a nosotros a la conclusión, ok, el peso en realidad no es igual a cero. Esto está incorrecto. Lo que significa que una de estas dos presiones tiene que ser distinto de cero. Entonces voy al libro solo porque quiero ver dónde definen ellos el diferencial. Lo definen arriba. Entonces una de las presiones que nosotros asumimos como que era igual está mala. Entonces vamos a asumir, ok, aquí arriba, como estamos a una altura diferente, voy a asumir que tienen una presión distinta, ¿verdad? Y a esta le voy a llamar dP más dP, ¿verdad? Aquí hay una presión, aquí como estamos un poquito más arriba, voy a decir que es la misma presión más un poquito, ¿verdad? Y ahora voy a volver a aplicar la sumatoria de fuerzas. Entonces hacia arriba yo tengo P por A, hacia abajo yo tengo menos dW, hacia abajo yo tengo P más dP por A, y esto es igual a 0. Ahora resulta que dW yo no tengo una expresión para ella, pero yo sé que W es el peso, ¿verdad? Y yo sé que el peso es la masa por la gravedad. Y yo sé que la masa, ¿ok?, es la densidad del fluido, en este caso agua, por el volumen del fluido. Eso es la masa. ¿Por qué? ¿De dónde saqué esto de la definición de densidad? Solo despejo para la masa, ¿cierto? Entonces, con esta definición, yo tengo PA menos, la densidad y la gravedad son constantes, y me queda un diferencial de volumen, menos PA menos dPA es igual a 0, y podemos ver que este en efecto se cancela con este. Ahora, ¿cuánto es ese diferencial de volumen? Si se fijan, el área es constante, ¿cierto? Esta área es constante. Lo único que varía va a ser la altura, y varía con un dy. Entonces el volumen es A dy. Bueno, el diferencial de volumen, mejor dicho, es A dy. Entonces con esta definición yo tengo menos rho g A dy menos dp A es igual a 0. La A se cancela, ¿ok? Y yo puedo hacer mi despeje y puedo encontrar esta expresión de acá. dP dy es igual a menos rho por g. ¿Ok? ¿Y qué es lo que me está diciendo a mí? Que el cambio de presión con respecto al cambio de altura es negativo. Es una cantidad negativa, y es negativo rho por g. ¿Ok? Entonces lo que me está diciendo es, ok, en cuanto más profundo estamos, ¿cierto? Bueno, es al revés, ¿verdad? Porque es con respecto a la altura y. Entonces lo que me está diciendo es, cuanto más alto estoy yo en un fluido, menor, o sea, disminuye la presión a una razón de rho por g. ¿Ok? Entonces ahí nos está diciendo, en cuanto más alto estoy yo de la profundidad, o sea, más alto a del nivel del suelo, ¿verdad? Estoy yo, menos presión va a haber. Entonces, bueno, aquí ya está la explicación. Nosotros podemos, pues entonces, esto lo hicimos con diferenciales, pero en vez de hacerlo con diferenciales, lo podemos hacer definiendo dos puntos que estén en dos puntos distintos, ¿verdad? Entonces yo digo que este está a una altura Y1, creo que le llaman solo para seguir la nomenclatura del libro, ¿verdad? Quiero revisar. En efecto, al de abajo le dicen Y1, al de arriba le dicen Y2. Entonces,
si yo ya no tengo un diferencial de altura, ahora es un delta, ¿verdad? Entonces esto sería lo mismo que decir esto de acá, ¿verdad? Con los puntos naranja, que delta P sobre delta Y es igual a menos rho G. O en otras palabras, que P2 menos P1 es igual a menos rho por G por Y2 menos Y1. Entonces, así puedo encontrar yo la diferencia de presión o la presión en algún punto del fluido si yo conozco el otro. Pero es muy poco usual que nosotros utilicemos esta. Porque lo más común, y eso lo voy a poner en otro color, ¿ok? Lo más común, digamos, si nosotros estamos calculando la presión que hay en el mar, es bien difícil que yo mida la distancia desde el fondo del mar hasta donde estoy buceando, ¿cierto? Es más fácil medir la profundidad a la cual yo estoy sumergiéndome, ¿verdad? Entonces, usualmente, si vamos a medir con respecto al punto donde se acaba el agua y empieza el aire, ¿verdad? Entonces, es como decir, este punto Y2 en realidad está acá y el punto Y1 sí está en algún punto de acá, ¿verdad? Entonces, este Y2, la presión aquí es presión atmosférica, porque ya estamos a nivel de agua, de aire. Y la presión aquí sería una presión cualquiera P, ¿verdad? ¿Ok? Entonces sería que la presión menos la presión atmosférica es igual a menos rho G por Y2 menos Y1. Pero se fijan ustedes que Y2, que es la distancia desde el fondo hasta acá, menos Y1, que es la distancia de acá hasta acá, ese Y2 menos Y1 es la profundidad H, ¿cierto? Entonces, esta expresión se puede reescribir como la presión menos la presión atmosférica es igual a menos rho por G por H. Y de esta forma yo puedo encontrar la presión P, ¿ok? La presión P en cualquier punto del fluido, ¿verdad? Simplemente es despejo, ¿verdad? La presión atmosférica al otro lado y es menos rho por G por H, donde H es profundidad. ¿Ok? Entonces a mí los ejercicios, ¿cuánto me van cómo me lo van a mencionar? O sea, me van a decir cuánto es la presión ejercida por un fluido o cuánto es la presión, cualquiera de las dos. Me pueden decir cuánto es la presión absoluta o ejercida por un fluido. Ya vamos a ver más adelante cómo diferenciar. De una persona que se sumergió 30 metros en agua salada. Bueno, no me van a decir en agua salada, simplemente me van a decir en el mar. Entonces, lo que uno tiene que hacer simplemente es despejar aquí para la presión y buscar cuánto es este valor de densidad, porque la densidad del agua salada y del agua dulce son diferentes. ¿Por qué? Porque el agua salada pues tiene más, es un poquito más densa, ¿verdad? ¿Hay alguna consulta hasta ahora, muchachos? Si me preguntan cuál de estas tres es más importante, la que está en rosado o morado, no sé qué color es ese. Esa es la que más vamos a utilizar. ¿Ok? Otro concepto, ¿verdad? Este solo voy a poner ahorita la definición y después una fórmula. Importante en los fluidos es el de la ley de Pascal. Y la ley de Pascal me dice a mí que si un fluido está encerrado, ¿ok? No como este, ¿verdad? Este fluido está abierto. ¿Ok? Yo tengo aquí mi recipiente, pero el recipiente está abierto. Si un fluido está encerrado y yo le aplico una presión al fluido, ¿ok? Esa presión que yo le estoy aplicando al fluido se va a transmitir a todos los puntos del fluido, o sea, a todo el fluido, incluyendo las paredes.
Entonces, este es un caso, pues, por decir así, específico, ¿verdad? Y es una aplicación, mejor dicho, ¿verdad? Que en un, ¿cómo le dicen a este? Un elevador hidráulico, creo que le mencionan. Entonces yo tengo dos, en este caso puse pistones ahí, ¿verdad? O sea, el fluido está encerrado, los pistones son los morados. Este lado tiene un área 1, el otro lado tiene un área 2. Las áreas son distintas, ¿verdad? Entonces digamos que yo le aplico una fuerza F1 aquí con el pistón. Como yo le estoy aplicando una fuerza F1 a este lado, eso significa que debido a la fuerza que estoy aplicando, hay una fuerza aplicada en esta área del fluido, en el área 1. Entonces fuerza 1 entre área 1 me daría P, una presión P. Y esta presión, muchachos, que estoy aplicando yo por medio de este pistón, por ejemplo, si antes aquí había una P asterisco, entonces esta pasaría a ser el P asterisco más la presión P. ¿Ok? Esa presión se va a trasladar a todo. Esta presión extra que aparece acá debido a la fuerza que estoy aplicando se va a trasladar a todos los puntos del fluido, incluyendo las paredes, ¿cierto? Entonces, ¿por qué dicen incluyendo las paredes? Porque cuando llega la presión al otro pistón, llega esa misma presión P y está en contacto con el área 2, A2. Entonces esa presión que yo estoy aplicando aquí se transfiere, por decir así, hasta aquí y aparece una nueva fuerza. ¿Ok? Se fijan, aparece una nueva fuerza, que es la que yo tengo dibujada acá. Y esa fuerza va a ser P por A2. La presión es la misma, porque es la presión que vino a partir de la fuerza F1 que yo apliqué acá. Pero la fuerza que aparece en el otro lado, la fuerza que aparece en el otro pistón, no es la misma, muchachos. ¿Por qué? Porque recordemos, presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, si la presión es la misma, esta P y esta P son las mismas, yo tengo al lado izquierdo, P es igual a la fuerza que yo apliqué entre el área 1. O en otras palabras, yo tengo que la fuerza 1 es igual a P por A1, que es lo que yo tengo acá. Pero la fuerza que aparece al otro lado, P es igual a F2 entre área 2. En otras palabras, F2 es igual a P, que es la misma, por el área 2. Pero el área 2 es mucho más grande que el área 1. Entonces, esta multiplicación es más grande que esta. Y la fuerza 2 sería mayor que la fuerza 1. ¿Ok? Y eso es una aplicación del principio de Pascal. Aplicando una fuerza acá, en un área pequeña, en un pistón de área pequeña, aplicando una fuerza acá, esa presión, o sea, esa fuerza va a crear una presión sobre el fluido y ese fluido, bueno, esa presión se va a trasladar a todas las paredes, incluyendo este nuevo pistón. O sea que va a aparecer una nueva fuerza, pero esa nueva fuerza, F2, es mayor que la fuerza que yo apliqué. Entonces, por simple conocimiento o simple utilización del principio de Pascal, nosotros, por ejemplo, podríamos levantar objetos muy pesados aplicando fuerzas muy pequeñas. Y esos son, por ejemplo, lo que nos dice, o el ejemplo que nos da el libro, que es este de acá, ¿verdad? Dice, el elevador hidráulico es una aplicación de la ley de Pascal. El tamaño del recipiente lleno de fluido se ha exagerado por claridad, ¿verdad? Entonces dice, se aplica una fuerza pequeña en un pistón. Pero si se fijan, este pistón es bien pequeño, ¿cierto? Bien pequeño. Entonces, esta fuerza entre esta área va a generar esta presión. Esa presión se va a trasladar al otro lado, pero es un área mucho más grande. Entonces la fuerza que va a aparecer es mucho más grande. Lo que significa que aplicando una fuerza muy pequeña, yo voy a poder, por ejemplo, en este caso, levantar un vehículo que tiene un peso bien grande. ¿Por qué? Porque al final este elevador hidráulico lo que está haciendo es multiplicando, por decir así,
la fuerza que yo estoy aplicando. ¿Y en qué factor se multiplica la fuerza? Pues yo hago esto. Yo sé que la presión es igual en ambos lados, ¿verdad? Entonces F1 entre A1 tiene que ser igual a F2 entre A2. Lo que significa que F2 es igual a A2 entre A1 por F1. Entonces, solo por poner un ejemplo, digamos que F1 es 1, A1 es 1 y el área 2 es 10. Entonces, si hago la multiplicación 10 por 1 entre 1 me da 10. ¿Correcto? Entonces yo multipliqué mi fuerza, introduje un newton de fuerza y salió al otro lado del pistón 10 newton de fuerza, ¿verdad? Una aplicación muy útil, ¿verdad? De lo que es el principio de Pascal. Y para terminar el día de hoy, ¿ok? Simplemente el libro sigue en realidad con otros términos como estos medidores de presión, cosas así. Nos explica cómo funcionan los medidores de presión, pero eso no lo vamos a ver en la clase. Vamos a simplemente definir dos términos: presión manométrica y presión absoluta, ¿verdad? Presión manométrica se conoce como esto de acá, y presión absoluta sería la presión manométrica es cualquier exceso de presión por encima de la atmosférica, y la presión absoluta sería la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica, ¿verdad? Entonces, si nosotros retornamos a la fórmula que yo había puesto en rosado, la fórmula decía que la presión menos la presión atmosférica es igual a negativo, era, ¿verdad? Déjenme verificar esta de acá. Solo quiero ver si... Creo que... Sí, aquí el símbolo, ¿verdad? De la H se pierde. La razón es porque como la altura se mide de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces... al final se termina perdiendo este símbolo. En el Y2 menos Y1, si yo lo renombro H igual a Y1 menos Y2, entonces ahí es a donde se perdería este de acá, ¿verdad? Y si hago mi despeje, yo tendría P es igual a P sub 0, es lo mismo, ¿verdad? Más ρ g h. Entonces, presión manimétrica es cualquier exceso, cualquier cantidad extra de la presión atmosférica. Esta es presión atmosférica. Entonces, esto de acá es la presión manométrica. Entonces, si un ejercicio a mí me pide presión absoluta, lo que me está pidiendo es esto, la suma, esta es absoluta. Ok, la suma de la presión atmosférica más la manométrica. Si un ejercicio a mí me pide la presión que ejerce el fluido, no me está diciendo absoluta, solo el fluido sería esta, la manométrica, ¿verdad? Que es lo mismo que esto de acá. Esto es lo mismo que presión manométrica, la absoluta menos la absoluta menos la atmosférica. Hasta aquí, por cuestión de tiempo, nos vamos a quedar el día de hoy con lo que es la clase, ¿verdad?
El día de mañana vamos a ver, tendríamos que ver el día de mañana lo que es flotación, el principio de Arquímedes. eh, y después de esto vamos a ver, creo que el principio de Arquímedes se va a ver pues bien. Y en la parte de dinámica de fluidos, flujo de fluido, la ecuación de continuidad y si se puede, la ecuación de Bernoulli. Yo creo que la ecuación de Bernoulli simplemente la vamos a... Bueno, es que usualmente yo suelo dar, otros periodos he dado la clase de física para arquitectura, ¿verdad? Entonces en ellos la clase empieza con esto y ellos no han visto lo que es energía, conservación de energía. De hecho, ellos no miran eso en la clase. Entonces, no se puede hacer la deducción porque pues ellos no conocen el concepto de energía y trabajo. Pero en esta clase sí podemos hacer la deducción. Pero igual, por cuestión de tiempo, creo que no, fijo no nos va a dar tiempo y solo va a tocar pues mencionar cuál es el principio o en la ecuación de Bernoulli. Ok, entonces por lo menos mañana miramos eh, Arquímedes, ¿verdad? Y luego un poquito de lo de flujo de fluido y vamos a ver cómo estamos de tiempo con lo de Bernoulli. Entonces hasta aquí sería la clase del día de hoy. Voy a dejar de grabar en este momento.